Es un tema, un problema no de ahora, de la provincia, de la ciudad de Loja. Tenemos ahí la ciudad Victoria y tenemos el Plateado, tenemos algunos sectores que tienen este inconveniente del movimiento en masa que lamentablemente ha afectado a muchas familias. No le podría decir el dato porque quien debe manejar ese dato y quien realiza el levantamiento en sí de las afectaciones es el CAD municipal. Es la entidad competente y quien debería o quien tiene la información oficial en decir estos o este número es el oficial que tenemos hasta la presente fecha. Sí, la afectación de las viviendas es muy progresiva. Es muy progresiva, que es necesario, mayormente, hoy que estamos ya a las puertas de una época lluviosa, poder tomar acciones, sobre todo para poder evitar que haya cualquier afectación a la población. Aquí hay mucha responsabilidad, obviamente, de las autoridades, pero también de la población, y hay que reconocer y hay que hacerle notar también a la gente, ¿no? Pero claro, obviamente, si es que una autoridad local, un GAT municipal que tiene la competencia del uso de suelo, autoriza una construcción en un espacio X que no presta las condiciones, obviamente ahí ya el ciudadano puede confiarse, obviamente, de hecho, en la autoridad que le está autorizando. No todos conocemos que la competencia en gestión de riesgos a nivel de los cantones es responsabilidad de los gobiernos locales, todas sus fases, desde la identificación del riesgo, el tratamiento, la reducción, hasta la respuesta, si es que llegase a suscitarse un evento de impacto para la población. Quiero ir con una parte bastante rapidita para poder topar un tema también que ha generado mucha connotación, como es en el tema del sector plateado, pero ya se viene Navidad, viene fin de año, y han habido algunas controversias con respecto al uso del tema de la pirotecnia y todos estos elementos que, mal utilizados, corren un enorme riesgo. Bien utilizados, no sé qué tan bueno sea, pero genera un gran atractivo, al menos en estos eventos de carácter social. Pero yendo a la parte medular, que muchas de las veces el tema de la prevención termina siendo un factor elemental e importante para mitigar los diferentes problemas. Es preferible anticiparnos antes que ir a intentar solucionar todo, quizás por el desconocimiento, y el tema de la pirotecnia ha sido otro de los temas que se ha generado en debate. Hoy en día, incluso en el municipio, existe una ordenanza de ruido que también trata algo como esto, pero la realidad es completamente diferente. ¿Cómo estamos al menos con esos temas relacionados, sobre todo para el tema de festividades de fin de año? Buenas tardes, Adalí. ¿Qué tal, John? Buenas tardes a todos los oyentes de este importante medio de comunicación. Gracias por la oportunidad que siempre nos brinda para poder llevar el mensaje a la población e informar, pues, obviamente, sobre el accionar de nuestra institución. Siempre nuestro mensaje, siempre nuestro accionar está enmarcado en la nueva visión que se tiene como país, e incluso a nivel mundial, de la gestión de riesgos. La gestión de riesgos ha dado un vuelco bastante importante, y obviamente el ente rector, en este caso, como es la Secretaría de Gestión de Riesgos a nivel nacional, su accionar se enmarca justamente en prevenir, en crear una cultura de prevención. Existen realidades muy diferenciadas entre un cantón y otro, entre una provincia y otra. Veamos nomás ahí, y que en algunos, ahora muy así como noticias como frescas, diríamos, algunos GATs cantonales, algunas autoridades se arriesgan a tomar decisiones que incluso pueden traer costos políticos. Sin embargo, son decisiones responsables y que justamente van enmarcadas en el tema de la prevención. Por ejemplo, vamos a la provincia del Oro, en el cantón Santa Rosa. El Consejo Cantonal decide aprobar una ordenanza donde prohíbe el uso de la pirotecnia. Y no solamente prohíbe, porque lo importante está en que si es que se genera una normativa, si es que se regula algo, no es solamente la regulación, tiene que ir acompañado de un proceso de socialización, de concientización, de formación, de educación a la población en todos los niveles, porque la prevención no solamente es con cierto grupo. Si es que hacemos prevención y queremos realmente preparar a la comunidad, tenemos que ser inclusivos y tenemos que ir con con todos la población, con todos los estatus, ¿no? Pueden desde los niños, estudiantes, personas adultas, personas con discapacidad,
¿sí? Que son personas las que más necesitan a veces del apoyo y justamente son más vulnerables frente a cualquier evento, a cualquier acto que podría poner en riesgo su vida. Hay grupos obviamente que son mucho más sensibles y justamente es ahí donde tienen que enfocarse las acciones para el tema de la prevención. Entonces decía yo que este GAT cantonal, por ejemplo, aprueba esta ordenanza y está en la ejecución de ese proceso, pero también en ese proceso de control. Vemos otros cantones que no se arriesgan, se habla de la pirotecnia, de eliminar el uso de la pirotecnia, pero no se arriesgan. Son procesos que hay que llevarlos, obviamente, juntamente con la sociedad, con la comunidad, pero es responsabilidad de las autoridades locales, es responsabilidad de las instituciones que hacemos el trabajo de prevención. Entonces, en ese sentido, como Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos, estamos en un proceso, hemos hecho un llamado junto con Gobernación a todas las instituciones, a una comunicación o una invitación abierta a llevar adelante esta campaña de el mensaje a evitar el uso de los juegos pirotécnicos, obviamente que son explosivos, todos son explosivos, solamente que varía un poco su intensidad o el impacto de la explosión de acuerdo a las cantidades que deben tener. Pero tenemos que estar conscientes, la población debe estar consciente que los juegos pirotécnicos son explosivos y los explosivos no son juegos, los explosivos no deben ser manipulados por los niños. Entonces el mensaje de la Secretaría junto con las instituciones que se ha llegado a generar productos, acciones de manera conjunta, como Gobernación de Loja, Cuerpo de Bomberos de Loja, el Centro de Control de Armas de las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional, el GAT Cantonal de Loja, el ECO 911, el Ministerio de Educación, el Ministerio de Salud Pública y como Secretaría de Gestión de Riesgos, obviamente, en este proceso. Se han llevado algunas acciones ya, incluso se han hecho demostraciones, porque lamentablemente la población no creemos a veces hasta que no nos pasa. Dicen, no pasa nada. No pasa nada, pues obviamente nosotros siempre decimos, claro, no pasa nada hasta que pasa. Y ese tiempo para que pase puede ser en un segundo. Sí, sin duda alguna. Ahora, si hablamos de inconvenientes que se hayan podido dar, porque claro, obviamente uno desde un consejo cantonal puede tomar una decisión también mucho en base a los datos. O sea, nosotros sabemos la peligrosidad que tienen estos aparatitos, peor aún si son usados o manipulados por personas que no tienen experiencia o menores de edad. Pero en el tema de datos como tal, han habido inconvenientes sumamente fuertes, porque lamentablemente la parte política tiene que esperar que se genere un problema para recién tomar una decisión, o bajo qué sentido se está intentando que esto se pueda contemplar como una especie de prevención. Efectivamente que hay estadísticas y entre las afectaciones o las consecuencias que ha llegado, incluso ha habido pérdidas de vida, ¿no? Pero incluso lo más crítico y lo que más diríamos tenemos que considerar es que incluso la gente o las personas que han sido afectadas, ¿sí? Han sido mutilaciones de sus extremidades, ¿sí? De las vistas que han pasado, y eso obviamente quedan estas personas a enfrentar el resto de su vida sin poder tener su vista, sin poder tener su extremidad para continuar pues su vida normal. Entonces eso es lo más crítico que se puede tener y que se puede pues obviamente enfrentar a una persona y otras personas que obviamente han tenido afectaciones mucho más graves que incluso hasta han tenido que quedar sin su movilidad. Entonces ese tipo de situaciones hay, como digo, ejemplos muy claros en nuestra provincia, a nivel nacional, mucho más, para poder tomar decisiones. Es decir, hay información suficiente y estadísticas y datos suficientes para que las autoridades se vaya trabajando en estos temas. Pero como repito, no es solamente la restricción, es un proceso educativo que se tiene que llevar con la población. Es por ello que esta campaña, como le mencionaba, está dirigida con el Ministerio de Educación. Por ejemplo, participaron dentro del proceso de lanzamiento de esta campaña, como también el proceso que se hizo de demostración de qué pasa cuando explota un explosivo de estos, qué pasa si te coge con la mano ahí,
o tu cuerpo. Entonces, demostraciones que les va a permitir a la gente vivir o mirar en tiempo real y a ciencia cierta lo que puede pasar. El día lunes, por ejemplo, vamos a llevar adelante con las instituciones, como decía, Policía Nacional, Fuerzas Armadas, Cuerpo de Bomberos, el Ministerio de Educación, Cruz Roja, una campaña o una feria de gestión de riesgos, de prevención de evitar el uso de este tipo de productos en la Unidad Educativa del Milenio Bernardo Valdivieso, desde las 10 de la mañana hasta las 12 del día, donde se van a estar dando cada una de las instituciones, de acuerdo a su competencia, qué es lo que deben hacer antes para evitar procesos de educación, pero también si es que llegase a pasar, ¿qué deberían hacer? Y ahí pues obviamente tendremos al ECO 911, que es la única línea de emergencia que la población debe utilizar para poder comunicar cualquier situación y coordinar cualquier acción de respuesta con las diferentes instituciones, como sea Cuerpo de Bomberos, Ministerio de Salud, en fin, con lo que sea necesario de acuerdo a la magnitud del evento. Muy bien, vamos a ir también al otro tramo porque es un tema también importante que no lo quiero dejar pasar, y aprovechando también la oportunidad que usted está acá. Bueno, yo he tenido acceso primero a un informe mucho anterior, más o menos hablo del año 2002, sobre este movimiento de masas que se da en el sector del plateado, y obviamente ha generado muchos inconvenientes como tal, a tal punto que correlaciona con los problemas que pueden tener el proyecto de generación económica, como es el tema este del puerto seco como tal. También tengo conocimiento de que ahora se acaba de hacer un nuevo informe, y un poco, no sé si podemos acotar algo de lo del primero que le menciono con el de ahora actualizado, para ver cómo está la situación, porque seguimos teniendo inconvenientes de inclinación de casi 1.5 metros de la vía por el nivel de acumulación de agua, por la ruptura de tuberías, el tema de colapso del sistema de alcantarillado, y obviamente el crecimiento indiscriminado y poco regulado por parte también de la población, al menos en el sector de la ciudad de Loja. ¿Cómo estamos al menos con este tema de estos informes? Porque la cosa cada vez se pone más fea, y cuando llueve eso parece una especie de laguna tipo juego, y algo bastante curioso también por ahí. Sí, John, eso es un tema, un problema no de ahora, de la provincia, de la ciudad de Loja. Tenemos ahí la ciudad Victoria, y tenemos el plateado, tenemos algunos sectores que tienen este inconveniente del movimiento en masa, que lamentablemente ha afectado a muchas familias, sus viviendas, y que se mantienen aún en estos sectores. Se han hecho, en realidad, ha habido la intervención de la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos, se han realizado informes donde se analiza la situación que vive cada uno de estos sectores, y se ha puesto en conocimiento, de hecho, de las autoridades locales, para que con estos informes sirvan de insumos para que puedan tomar decisiones y acciones en respuesta a lo que sucede en estos espacios, ¿no? Como también para garantizar la seguridad de las familias y sus medios de vida que habitan en estos sectores. Ahí es importante recalcar, porque no todos conocemos que la competencia en gestión de riesgos a nivel de los cantones es responsabilidad de los gobiernos locales, todas sus fases, desde la identificación del riesgo, el tratamiento, la reducción, hasta la respuesta, si es que llegase a suscitarse un evento de impacto para la población. Y la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos, como ente rector, pues obviamente lleva el monitoreo y el seguimiento a este tipo de acciones, y cuando hay eventos que impactan a la población, como decía, que superan la capacidad cantonal o que llegan al nivel 3, que hay una tabla que clasifica estos eventos, es cuando el Estado, el gobierno, a través de la Secretaría, se activa para poder hacer la coordinación de la atención de la emergencia y activación de las instituciones, de todas las carteras de Estado, como de recursos que sean necesarios para poder atender a esta población. En el tema síntesis como tal, el informe, ¿qué específicamente es lo que dice del anterior con el ahora que ya está un poco más actualizado? O sea, se ha confirmado, o se ha reafirmado, se ha ratificado de que en estos espacios la situación de movimientos en masa es permanente, se mantiene, es crítico. Si ustedes pueden ver que cuando se va por este sector hay desfases, por ejemplo, de la línea de la vía, ¿sí? Como de la línea donde se encuentran ubicadas las viviendas, de hasta casi 2 metros.
Sí, es decir, hay un movimiento permanente. Es bastante complejo y obviamente hacer un control o un manejo de esta situación de manera muy superficial o con acciones de bajo costo no es posible. No es posible. La conclusión de estos informes establece que para poder hacer un mejoramiento o un manejo de este problema se necesita una gran inversión, pero aún ahí, así, haciendo gran inversión, ¿sí?, va a mantenerse un riesgo ahí residual que se va a necesitar una permanente acción por parte de las instituciones competentes en el monitoreo para poder garantizar o tener bajo control si es que se generara o se reactivara un tipo de movimiento que pudiera nuevamente afectar a la población. Es decir, en resumen, es bastante crítico decir que vamos a solucionarlo o que el GAT municipal va a hacer una acción que le va a permitir con acciones de bajo costo poder tener solucionado el problema. En esa parte justamente, Adalí, en el sector del Puerto Seco, donde he visto que incluso existe algún destrozo de viviendas, ¿de cuántas personas o afectaciones específicamente se está hablando en la actualidad? Mire, es variable, ha sido variable el numérico que se tiene porque es progresivo las afectaciones. Tal vez nosotros podemos tener un dato y para evitar cualquier situación de controversia, no le podría decir el dato porque quien debe manejar ese dato y quien realiza el levantamiento en sí de las afectaciones es el GAT municipal. Es la entidad competente y quien debería o quien tiene la información oficial en decir estos o este número es el oficial que tenemos hasta la presente fecha. Siempre tenemos que tener presente que en este tipo de eventos siempre va a ser progresivo o siempre va a ser variable los datos. Pero de las cifras que hemos mantenido, al menos en los últimos tiempos, quizás no con este último reciente que podría tener una actualización municipal, ¿de cuánto más o menos estamos hablando? Desde el estudio que hicieron anteriormente con el actual, con el que ya está prácticamente identificado. Mire, no me voy a atrever a darle el dato porque no lo tengo así mapeado 100%, porque el nuevo informe que acaba de salir el día de hoy del plateado, ahí sí ya tenemos ya datos actualizados. Y obviamente, como digo, el GAT municipal... ¿Podríamos hablar, Adalí, de más de 30 edificaciones? Efectivamente. Más de 30 edificaciones que se encuentran con ese problema. Sí, y el nivel de incremento, por ejemplo, del informe que le hablé en una primera instancia, que es más o menos del 2002, si más no me equivoco, con el actual, ¿como de qué porcentaje estamos hablando de crecimiento? Bueno, mire, ahí es un poco dependiendo del aspecto o del punto de vista que lo veamos, del punto de vista social, del punto de vista de la infraestructura, porque hay espacios también donde obviamente no hay infraestructura y que tal vez en esos espacios hay una mayor dilatación del problema. Sin embargo, sí, la afectación de las viviendas es muy progresiva. Es muy progresiva, que es necesario, mayormente, hoy que estamos ya a las puertas de una época lluviosa, poder tomar acciones, sobre todo para poder evitar que haya cualquier afectación a la población y de la infraestructura que está en estado crítico. Ahí es importante la intervención y informes más específicos en lo que tiene que ver al problema así en concreto, pero en lo que es infraestructura sí, eso es urgente y se debe hacer evaluación. Dentro del informe que está saliendo en estos días, o el día de hoy incluso, ya salen las recomendaciones para poder a cada una de las carteras de Estado y a la institución competente, en este caso el GAT cantonal, para poder tener acciones concretas. De hecho, hay acciones por parte del GAT municipal, que hay que darlo a conocer, también en el cual hemos participado como Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos, donde se han dado las recomendaciones y hay acciones que el GAT está haciendo la proyección para estudios técnicos para poder conocer en sí el origen o el estado actual de esta situación. Cuando estamos hablando de infraestructura, para que la gente también lo pueda tener claro, estamos hablando de el tema del colapso del agua potable, del alcantarillado y todos estos elementos que forman parte de los servicios municipales. Efectivamente, o sea, cuando hablamos de infraestructura, se incluye todo lo que son infraestructura de servicios básicos, como también de la infraestructura, como son viviendas, pueden ser unidades educativas o cualquier otro, un centro educativo, un centro de salud, en fin, todo lo que tiene que ver con infraestructura. Muy bien, bueno, los datos son preocupantes, esperamos que ustedes también a través de la área correspondiente nos permitan hacer llegar este informe, porque
existe bastante desconfianza porque no se dice con claridad. Había un reportaje que salió también en un medio nacional donde se hablaba de más de 30. Yo le digo hace unos 6 meses que hablan más de 30. Obviamente basándose en un informe anterior, no en el actual. Y si es que existe un grado de crecimiento, también nos gustaría, por ejemplo, conocer y que ustedes le puedan recomendar quizás a la municipalidad que transparente las cosas, porque si no, ¿cómo buscamos que otros organismos vengan a ayudarnos? ¿Cómo buscamos la gestión si no se tiene al menos conocimiento de cuánto es el nivel de afectación y cuántos son los perjudicados? Lamentablemente por estos temas que no se los hizo con una respectiva planificación desde la misma municipalidad, porque hay que también decirlo como son las cosas. Muchas de esas construcciones que están ahí se dieron sobre sitios donde no contaban con elementos básicos, y la acumulación de todas estas cosas, pues ya sabemos en qué termina suscitando. Efectivamente, John, aquí hay mucha responsabilidad, obviamente, de las autoridades, pero también de la población, y hay que reconocer y hay que hacerle notar también a la gente, ¿no? Pero claro, obviamente, si es que una autoridad local, un GAT municipal que tiene la competencia del uso de suelo, autoriza una construcción en un espacio X, que no presta las condiciones, obviamente ahí ya el ciudadano puede confiarse, obviamente, de hecho, en la autoridad que le está autorizando. Sin embargo, hay que resaltar, y nosotros somos, como Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos, el ente rector, y es un ente netamente técnico. Nosotros siempre nos basamos en la información oficial y hacemos la coordinación directa con los GATS cantonales, con las instituciones, sin mirar la condición política. Entonces, en ese sentido, nosotros actualmente hemos hecho el acercamiento con la señora alcaldesa. De hecho, como le digo, hay una importante decisión que están iniciando ya, para iniciar procesos de un análisis bastante técnico, de estudios técnicos, para poder plantear y tomar una decisión bien informada, con información técnica, no únicamente por la presión tal vez política o de los mismos afectados, que obviamente es bienvenida, porque obviamente están afectados sus viviendas, dónde van a ir luego. Entonces ellos también, con justo derecho, están reclamando y lo van a reclamar. Entonces, en ese sentido, lo importante es que las autoridades se tomen las decisiones de manera responsable y bien informada, de manera técnica, como debe ser. Muy bien, Adalí, déjale con su mensaje final y pues gracias por venir a lo del Momento Loja. Gracias a la gente que nos escucha, que nos ven, y a ustedes también por el espacio. Pues estamos en una época ya de fin de año, navideña y fin de año, pues desearles que pasen de lo mejor en estas festividades, que pasen junto a su familia, y que obviamente tomemos las medidas de precaución, de prevención. Tenemos lluvias en Loja. Las condiciones de las vías son bastante críticas, al menos si es que hay lluvias, no viajar, y peormente en la noche. Así es que desearles lo mejor, y que no se olviden que la prevención empieza en cada una de nuestras casas. Muchas gracias, John, gracias a todos.